¿Estás pensando en recorrer unos lugares menos conocidos? ¿Quieres ir a lugares en Egipto que no son tan comunes? Pues quédate porque el día de hoy vamos a ir al Templo del Cocodrilo y vamos a ir al Templo de Edfu, que tienen mucha historia y tienen muchas anécdotas que contar. Te daremos detalles. Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web. Podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyageyama.com y busca más información. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación. Eso nos permitirá poder seguir adelante. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a conversar un poquito más sobre Egipto, por supuesto. Este nuevo capítulo nos trae algunas novedades, nos trae algunos de los lugares que probablemente no son tan conocidos o probablemente no son imperdibles en las guías del viajero, e incluso algunos de los lugares que muchas veces los guías o cuando planean las personas del viaje a Egipto suelen decir, bueno, mira, quizás como no son las pirámides podría ser menos importante, o quizás como este lugar es un poquito menos frecuente en las guías de los viajeros no es tan importante, o quizás no vale la pena, o tal vez no conviene el esfuerzo. Pero hoy te vamos a indicar lo contrario, porque efectivamente, recuerden, en nuestro capítulo anterior hablamos de Luxor. Habíamos recorrido desde Hurghada, fuimos a Luxor, desmenuzamos un poquito más de lo que fue nuestra visita a Luxor, pero hoy te daremos unos tips con respecto a cómo recorrer por tierra desde Luxor hacia Asuán. Y si creías que todo era arena y si creías que todo era desierto, pues estás muy equivocado. En realidad hay mucho por ver, hay mucho por recorrer y hoy vamos a entrar en detalles. Me emociona mucho hablar de esta parte del viaje porque fue un momento en el que pudimos recorrer o pudimos pasar a lo que podría ser la puerta de entrada al África subsahariana. Es decir, empezamos a recorrer Egipto hacia el sur. Disminuye quizás incluso el calor o disminuye quizás un poquito la cantidad de dunas de arena, pero por supuesto, recorrimos desde Luxor hacia Asuán y en nuestro camino no podíamos dejar de visitar el templo de Edfu. El templo de Edfu ya está dentro de la provincia de Asuán, en Egipto, y esto es un lugar que a veces no es tan visitado, a veces no es tan recorrido. Y me llamó mucho la atención porque dentro de los imperdibles en Egipto lo marcan como un tal vez. Después de haber estado ahí, después de haber visto y sentido toda esa energía, pues debo decirles que es, desde mi punto de vista, absolutamente un imperdible. El templo de Edfu
es un templo que conlleva muchísima historia. Es un templo que se encuentra aproximadamente a 109 kilómetros al sur de Luxor, por supuesto siempre bordeando la ribera del río Nilo. Esto ya conlleva toda una serie de curvas y te vas dando cuenta entre el calor, las palmeras llenas de dátiles y por supuesto población quizás un poquito más rural, podríamos decir. Durante nuestro camino, por supuesto, el calor abrasador nos acompañaba. A ver, el calor siempre nos acompaña en Egipto, esto es así. Sin embargo, durante aquel día nos ocurrió algo muy interesante. Empezamos a ver camélidos, empezamos a ver algunas estructuras que llaman mucho la atención. Si bien ustedes podrían pensar que esos 109 kilómetros equivalen probablemente a una hora de viaje, pues no. En Egipto, las carreteras, por supuesto, son diferentes y al recorrer estos caminos más vecinales o más rurales, por supuesto, y al recorrer por la ribera del río, vas a tener muchísimas curvas, muchísimos lugares para detenerte, incluso semáforos y demás. Nuevamente, hubo algunos detalles que nos hicieron estremecer al grupo y en lo particular a mí me llamó muchísimo la atención. Nuevamente pudimos encontrarnos con esta suerte de bebederos, como una especie de cántaros de agua o quizás filtros como de piedra pómez, donde la gente se acerca a beber agua y también a entregar agua a sus animales, como probablemente se realizaba hace 2000 años. Desde mi punto de vista esto es impensable para el año 2022 que fue el viaje, o el año 2023, y seguirán haciendo lo mismo en este momento. Es algo que es impensable, desde nuestro punto de vista, pero ellos lo hacen. Es gente que está acostumbrada a vivir de esta manera y aunque llame muchísimo la atención, es uno de aquellos contrastes que Egipto nos brinda. El verdor de las praderas que están alrededor del río Nilo nos evoca nuevamente esos pensamientos. El sol abrasador, el calor, pero el agua del río es algo que genera justamente la fertilidad de la tierra alrededor de las riberas del río. Por eso justamente es tan rico Egipto. La vida de Egipto está alrededor de este río. Es maravilloso pensar y transportarnos quizás al pasado, darnos cuenta de que efectivamente durante milenios el río Nilo nos ha brindado o les ha brindado a los egipcios muchísima vida, muchísimo para poder avanzar o para poder subsistir. Y hoy en día esto no es la excepción. Por lo tanto, cuando hagas este camino, disfrútalo, vívelo, porque hay muchísimo que ver. En el medio del camino también se encuentra el mercado de camellos. Y esto es algo que definitivamente queríamos ver con mucha intensidad. Sin embargo, no pudimos hacerlo por las condiciones y porque no era el día de mercado de camellos. Si vas por ahí, aprovecha y trata de que tu día de viaje incluya el comercio de camellos, el mercado de camellos. A ver, quizás tú seas como yo. Yo nunca había visto un camello en mi vida hasta que llegué a Egipto. E ir a un mercado de camellos me llamaría muchísimo la atención. Me encantaría ir. A ver, hay gente que ha ido a zoológicos o ha ido a lugares o circos o exposiciones, ha podido ver camellos. Yo la verdad no tuve esa suerte, pero verlos como en su ambiente real es algo que es mágico. Un camello es un animal sumamente grande, son majestuosos, así que creo que vale la pena y creo que es recomendable que te des ese momento para disfrutar del mercado de camellos. Bien, continuemos con el recorrido. Entonces, siguiendo estos 109 kilómetros, aproximadamente para nosotros fueron 3 horas, porque hubo otro matiz que nos llamó muchísimo la atención. Durante el viaje nos pudimos dar cuenta que los egipcios tienen una suerte de libreta
una suerte como de tickets, para poder ponerlo desde alguna forma entendible. Una suerte como de tickets por medio de los cuales día a día se acercan y pueden recibir todos 1 o 2 panes diarios. No sé exactamente la cantidad. Quizás para muchos puede ser una forma comunista de verlo, quizás para otros podría ser una solución. Desde mi punto de vista me voy a guardar lo que pensaba al respecto, pero me llamó muchísimo la atención porque nosotros nos detuvimos, gracias a uno de nuestros compañeros de viaje, Milkan, y decidimos comprar pan, además que el olor era absolutamente delicioso. Decidimos parar y comprar pan. Y no les voy a mentir, fue uno de los panes más sabrosos que he comido en la vida. No sé si por el sentimiento, no sé si por el lugar, no sé si por las emociones, pero era un pan para poder contextualizarlo y que ustedes puedan imaginarse desde el lugar en el que nos escuchen. Era un pan pita, pero como una suerte de pan pita integral, grande, de aproximadamente 20 o 30 centímetros de diámetro, redondo, flexible, crujiente por fuera pero blando por dentro, y efectivamente no era pesado, pero era muy sabroso, como un sentimiento que evoca un pan antiguo, no lo sé, llamó muchísimo la atención. Y ahí en ese momento nos explicaban justamente cómo es que la gente se acerca y tiene derecho a retirar los panes de acuerdo a sus familias. ¿Ok? Puedes pensar lo que gustes, estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay algo que no les puedo negar. El pan era riquísimo. Como dice el dicho, olor a pan caliente, y se vendía como pan caliente. Continuaba nuestro recorrido hacia el sur, camino hacia el sur, y pudimos llegar al famoso templo de Edfu. Este templo, a ver, para que contextualicen, siempre los egipcios tenían estas paredes gigantes en la entrada del templo, majestuosas, y este es un templo que ha sido ya restaurado. Es el segundo templo más grande de Egipto después de Karnak. ¿Recuerdan que hablamos de Karnak? Un templo sumamente importante. Y por supuesto, este es el segundo más grande de Egipto, imagínense. Aún así, según algunas personas, no es uno de los lugares imperdibles en Egipto, pero si vas, te recomiendo absolutamente que vayas. Este es un templo del Egipto antiguo. Está ubicado en la ribera occidental del Nilo, y la ciudad, por supuesto, que se llama Edfu. Por lo tanto, es el templo de Edfu. Este templo fue dedicado a una de las deidades más importantes de Egipto, al dios halcón, Horus el Grande. Fue construido durante el periodo helenístico. ¿Recuerdan lo que les contábamos? El Egipto antiguo, y luego viene el periodo helenístico, que es decir, entre el 237 al 57 antes de Cristo. Por lo tanto, es un templo bastante antiguo, con unas inscripciones en sus paredes que son maravillosas. Es un templo construido en barro, y además estas inscripciones que están ahí nos hablan mucho de la ideología que tenían los egipcios, y además, como es un templo del tiempo helenístico, es un templo que es de construcción prácticamente greco-romana. Esto es particular porque los textos que están escritos o inscritos ahí nos vuelven a recordar algunas de las historias antiguas, de los dramas sagrados de la creación del mundo y de la creación de la cosmología egipcia. Es decir, uno de los conflictos más importantes, que es justamente el conflicto entre Horus y Set. ¿Se acuerdan quién era Set? Set fue uno de los dioses más antiguos. Es este dios que es el dios o la deidad de la fuerza. En teoría, fue uno de los primeros gobernantes de Egipto, y él se había casado con Isis. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de Set y por qué quiero que hagamos una pequeña pausa aquí?
porque él es una de las primeras deidades que bajó al inframundo y logró sobrevivir para ser justamente el único o el primero en haber realizado esa proeza. Además, como dije, es la deidad de la fuerza bruta o el incontenible, el dios del caos. Para ustedes que me están escuchando, ¿quién es Set? Es uno de los dioses más importantes del Egipto. Ya lo dije, del Egipto antiguo. Sin embargo, ¿cuál es su forma? La forma de él, del dios Set, tiene su cara como si fuera un perro, como un galgo, es decir, la boca alargada y las orejas largas hacia arriba, por supuesto, con un cuerpo de hombre. Y este es un monarca que empieza con Egipto y termina, ¿no es cierto?, en este periodo helenístico. Por lo tanto, en este templo se descubrieron cosas bien interesantes con respecto a esa cosmología y se reafirman algunas de las tendencias que había con respecto a esto. Es decir, como decíamos, en el templo de Edfu se encuentran algunos de estos dramas sagrados que justamente relacionan el conflicto entre Horus y Set. Pero bien, esto como contexto histórico antiguo. Sin embargo, si hablamos propiamente del templo de Edfu, ¿por qué hablamos de la época helenística? Es decir, después de que Alejandro Magno conquista Egipto, después de que se genera, por supuesto, la ciudad de Alejandría y demás, después que Alejandro Magno cae, sus generales se encargan de construir o de seguir rigiendo o gobernando Egipto. Ptolomeo fue el que siguió, y sus dinastías. Entonces, ¿por qué es un templo del tiempo helenístico? Porque justamente los ptolomeicos, al igual que Alejandro Magno, continúan adoptando la cultura egipcia y adaptándola para mostrar, ¿no es cierto?, cómo ellos en sí se vuelven faraones y durante los siguientes años lo que hacen es construir nuevos templos para los dioses egipcios con insertando a los griegos en este caso o insertando a los ptolomeicos para que los egipcios los adopten efectivamente también como sus dioses. Entonces, a posteriori, los reyes ptolomeicos adoptan estas tradiciones, las van cambiando al punto en el que ellos mismos, a posteriori, se vuelven faraones. Entonces, esto, tal como ha pasado en muchos otros lugares, es efectivamente, adopta su cultura, gobierna sobre esa cultura, quizás ellos no borraron la cultura antigua, pero sí se volvieron parte de la cultura antigua al punto en el que ellos mismos se convirtieron en los faraones de Egipto. Por lo tanto, el pueblo que vio caer al antiguo gobierno de egipcios propiamente dichos, vuelve y encuentra a los ptolomeicos como sus faraones. Ellos mismos se autoproclaman, por supuesto, en conjunción con los sacerdotes, deciden adaptar su cultura y se vuelven ellos mismos faraones. Se proclaman faraones y crean estos templos. Entonces, claro, es sumamente interesante. Este templo fue un templo construido sobre otro templo anterior y ha sido, por supuesto, cambiado, remodelado, de tal forma como era en el Egipto antiguo. Como se iban sucediendo los reyes ptolomeicos, luego de esto llegaban nuevos reyes ptolomeicos y construyen o cambian o modifican justamente los relieves o las paredes que estaban con respecto al templo. Si con todo esto no he logrado captar la atención para que decidas ir al templo de Edfu, pues espera, porque tenemos bastante más que contar. Porque el templo estuvo activo durante varias dinastías. Estamos hablando de que el templo estuvo activo prácticamente durante 300 años. Por lo tanto, por ahí pasaron los Ramsés, por ahí pasaron el imperio de Ramsés I, el imperio de Ramsés II, el imperio de Ramsés III y, por supuesto, los ptolomeicos. Entonces, es un templo que es bien interesante. Tiene muchísimas cosas. Si quieren, como para contextualizar, vamos a hablar un poquito de
las paredes, ¿no es cierto? Los pilones de entrada tienen unos frescos, iba a decir, no, tienen unos grabados muy interesantes. Justamente a la entrada tienen unos halcones, lo tienen al dios halcón, tienen el dios Horus. Estos son hechos de piedra y son únicos en Egipto. Cuando hablamos de estos pilones, son unas estructuras muy grandes que definitivamente llaman la atención, las puedes ver desde lejos. Cuando llegas a este templo, entre el sol abrasador, el calor intenso y la magnificencia de las estructuras, definitivamente me dejaron sin palabras. Es decir, te transportan al pasado, te regresan a un momento antiguo, prácticamente que puedes ver las personas del Egipto antiguo caminando por ahí, o incluso si tienes una imaginación como la mía, probablemente vas a poder imaginarte un faraón entrando. Bien, vamos con algunos datos de este templo. Ya sé que a muchos de ustedes no les gustan los números, pero tenemos que tratar de contextualizar. Quiero que traten de entender lo importante que es este templo, porque mi función el día de hoy es que cuando tú vayas a Egipto, vayas a este templo y lo pases igual o mejor a como lo pasé yo. Por supuesto, además de esto, voy a volver a recomendar a Hassan Mohamed, porque fue un guía extraordinario y nos llevó por todo este templo, nos enseñó, nos mostró algunas inscripciones muy interesantes, incluso una inscripción que habla del Wi-Fi de los faraones. Lo voy a dejar ahí para que lo busques, porque es un detalle muy entretenido. Fantástico. Entonces, hablando de las dimensiones del templo, como dijimos, es el segundo templo más grande de Egipto después del templo de Karnak. Por lo tanto, tiene un área de 6.400, 6.500 metros cuadrados. Es enorme. La altura máxima de este templo alcanza los 36 metros, y estos 36 metros de alto están efectivamente en el pilón más alto del templo. Entonces, imagínense cuando entran, se encuentran con estos pilonos de 36 metros de alto, con las inscripciones de los dioses antiguos. Es decir, es fantástico, es maravilloso, es impresionante. Está construido de piedra, de arena y de barro. Y este templo además tiene varias salas, por supuesto, la clásica sala hipóstila, y se va estrechando cada vez más para poder llegar a los lugares más sagrados. Llama muchísimo la atención porque tiene un patio que es gigante. Tiene las famosas salas hipóstilas llenas de toda la historia de Ptolomeo IV, V, VI, VII. No voy a entrar en mayores detalles porque efectivamente no terminaría nunca, pero es que es impresionante. Si llevas tu cámara, pues llévale muchísimas baterías. Si vas con tu teléfono, llévalo con muchísima memoria, porque efectivamente este templo te va a dejar sin palabras y es realmente impresionante. A mí me gustó. Es un lugar que evoca muchísimos sentimientos, que evoca muchísimas emociones. Así que hay que recorrerlo. El templo de Edfu, en tu camino desde Luxor a Asuán, debes recorrerlo, debes conocerlo. Bueno, no todo puede ser color de rosa, y en esto debo ser sincero también. A la entrada de este templo se dice que están los comerciantes más insistentes de todo Egipto. Y desde ese punto de vista les invito a que vayan con mucha paciencia. O bien pasan rápido por la entrada, o bien salen rápido, porque efectivamente son muy insistentes. Y recuerden que el regateo es algo normal para la cultura egipcia. Si me escuchas desde Sudamérica, podrías creer que es más o menos normal. Si es que me escuchas desde Europa, Estados Unidos, o incluso no lo tengo tan claro en Asia, pero el regateo es algo clásico en Egipto. No olvides que si vas a comprar algo en Egipto, alguna artesanía, algún recuerdo, algún collar o algo, pues normalmente el precio inicial está marcado casi como si fuera una broma. Normalmente el precio inicial, ejemplo, si vas a comprar algo que tú consideras que el precio es 10 euros, un precio justo, ejemplo, un pañuelo para el cabello,
pues te van a pedir 50. Entonces empieza este juego y claro, tienes que tratar de llegar a un precio justo para ambas partes. Una norma que me dijo un amigo que había ido a Egipto fue interesante y en muchas veces resultó desde el punto de vista que me decía: si te ofrecen algo, ofréceles el 10% de ese precio. Y me llamó muchísimo la atención porque en principio, desde mi punto de vista, parecía prácticamente un insulto. Pero no, resulta que así funciona y así son las normas en Egipto. Acá te doy un pequeño tip, pues el 10% parece una norma justa cuando te venden algo. Y bueno, los comerciantes de Edfu son de los más insistentes, así que armarse de paciencia tanto a la entrada cuanto a la salida, pero del resto lo van a pasar maravilloso. Tómense muchas fotos porque definitivamente es algo que vale la pena recorrer. Si las compras no son lo tuyo, pues es mejor no parar y no preguntar. Si decides comprar algo, pues recuerda tener en cuenta la norma del 10%. Incluso voy a citar a nuestros amigos de Lonely Planet, que es una guía que me encanta y siempre la recomiendo, a pesar de que hay muchas personas que dicen que a veces no está tan actualizada y demás, pero incluso en Lonely Planet lo marcan como el 10% bastante correcto. Incluso nuestro guía Hassan Mohamed muchas veces nos decía, bueno, quizás aquí no, quizás acá sí. Por lo tanto, vuelvo a recomendar a Hassan porque fue una experiencia maravillosa. Dejamos el templo de Edfu y volvimos a la ribera del Nilo. Y este templo que se viene a continuación es un templo diferente. Ojo, es un templo que llama muchísimo la atención. A ver, ya sé que lo repito, pero es que Egipto es impresionante. Me apasiona muchísimo. Es un país que tiene tantos matices, que tiene tantas cosas, que efectivamente da para quedarse muchísimo tiempo. Nuestro siguiente templo es el templo de Kom Ombo. A veces podemos pronunciarlo Komombo. O también el templo del cocodrilo. Único en todo Egipto porque es uno de los pocos templos que está dedicado a un animal, a una deidad animal. Y eso también vale la pena nombrarlo porque además está ubicado en una zona maravillosa a la orilla del río Nilo. Está relativamente cerca del templo de Edfu, aproximadamente a 70 kilómetros. Y este templo, además de que su estructura ha estado bastante conservada, además de que tiene sus estructuras y sus inscripciones hechas hacia los cocodrilos, tiene un museo donde vas a poder ver momias de cocodrilos. Sí, lo escuchaste bien, momias de cocodrilos. Por lo tanto, definitivamente hay que visitarlo. A ver, como digo, en este capítulo, estos dos templos que estamos conversando el día de hoy, el templo de Edfu y el templo de Komombo, no son, según las guías, los imperdibles en Egipto. Ok, convengamos que probablemente ir a Egipto y no ver las pirámides sería algo bastante tonto. Ir a Egipto y no conocer a Abu Simbel, que por cierto se viene en el próximo capítulo, sería bastante tonto. Pero si haces este trayecto, tienes que conocer estos dos templos, porque van sumando pequeños eslabones en la cadena de poder entender esta difícil, esta compleja civilización egipcia que está llena de maravillosos detalles. Por lo tanto, dense su tiempo y vayan a conocer estos lugares maravillosos, que por cierto van a sumar a su conocimiento, que por cierto están en el camino y que, valga la redundancia, son bastante hermosos e impresionantes. Pues bien, ahora nos vamos directamente con el templo de Kom Ombo. Probablemente ustedes se estén preguntando, al igual que yo en el momento en el que fuimos, ¿por qué hay un templo hacia los cocodrilos? Animal que yo creo que a más de uno le da miedo, animal con el que espero definitivamente no encontrarme cara a cara en alguna situación donde no haya una pared de por medio o un vidrio gigante de por medio. Claro que también quiero contextualizar una cosa.
ya que vamos a hablar del templo del cocodrilo, el templo de Komombo. A ver, como dije, un animal que definitivamente da miedo, pertenece a la especie de los saurópsidos, de la familia de los Cocodrolidae. Sin embargo, ese no es el problema. El problema es que es una de las 4 especies de cocodrilos que habitan en África y es una de las más grandes del mundo, solo superado por el tamaño del cocodrilo de agua salada. Se dice que estos cocodrilos se comen a varias personas por año, por lo tanto es por lejos uno de los animales que espero no tener que encontrarme nunca en mi vida cara a cara. Probablemente si eso pasa sería el último, pero bueno. No estoy aquí para hacerles tener miedo o hacer que sufran con respecto a los cocodrilos, sino para que contextualicemos la importancia de este animal, que es un animal que, además, puede llegar a pesar 750 kilos. 750 kilos, sí, escucharon bien. Es decir, animales muy grandes y que van desde los 2 metros hasta los 4 metros de largo. Es decir, son enormes, son unos bichos bastante grandes que, bueno, espero que lo tengan presente y que vean en sus documentales, pero que también, espero que no tengan ningún contacto con ellos cara a cara porque, bueno, dan bastante miedo. Dejando de lado el temor por los cocodrilos, vámonos con el templo de Komombo. Como dije, es un templo bastante inusual porque es un templo que está construido hacia un animal. Pero este animal, ¿por qué es sagrado en Egipto? Es uno de los animales más importantes en este país. No porque se come a la gente, no porque era definitivamente un voraz animal que estaba en las orillas esperando por su presa, sino porque este templo fue construido nuevamente durante una de las dinastías ptolomeicas. Aproximadamente entre los años 180 a.C. hasta el 47 a.C. Es decir, prácticamente 200 años duró este templo en su apogeo y claro, fue construido durante la dominación romana. Es un templo que está construido en un diseño doble y que habla justamente de los ritos que se hacían, de los rituales litúrgicos que se realizaban en aquella época. Pero, ¿para quién se realizaban estos rituales? A ver, el cocodrilo, sí, pero ¿quién era el cocodrilo? El cocodrilo fue el dios Sobek, que es uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto porque es el dios creador del Nilo, el dios creador del mundo, el dios creador de la vegetación y por supuesto es de los más importantes de la vida egipcia. Además, este templo es compartido, es decir, en parte para el dios Sobek, que es el dios cocodrilo, y también para el dios Horus. El dios Horus, recuerden, es de los más importantes de Egipto. Por supuesto, el templo de Edfu era netamente hecho para el dios Horus. Quizás no me tomé el tiempo de indicarles, pero a ver. El dios Horus es una de las deidades más importantes del antiguo Egipto, porque además, como todos los dioses egipcios, tenían diferentes funciones. Y el dios Horus es el dios más notable como dios de la realeza, del cielo, de la mitología y también, por supuesto, como el dios de la guerra y de la caza. Entonces, también un dios sumamente importante. Por lo tanto, cuando encontramos a Horus como creador, y en este caso a Sobek como el generador de la vida, de la fertilidad o el creador del mundo, es un templo que nos está hablando claramente de los inicios de la vida, de cómo mantenerla y de cómo persistir en el poder, que es lo que hacían los ptolomeicos. Por lo tanto, es muy, muy interesante. Este templo actualmente se encuentra bastante remodelado y es un templo muy lindo. Desgraciadamente, por su localización y por su antigüedad, hay algunos lugares que están un poco destruidos porque ha habido templos, ha habido crecientes del Nilo y es un templo que ha soportado bastantes
desmanes, por así decir, entre terremotos y las crecientes del Nilo, ha estado bastante dañado. Pero además, durante su historia, en algún momento los cristianos coptos de Egipto usaron este templo como iglesia y eliminaron algunas de las caras que se encontraban con las que estaba tapizado el templo. Pero bien, este templo, si bien no es de los más grandes y no es de los que tiene más columnas y demás, pero sí es uno de los que tiene las columnas helénicas más bonitas desde mi punto de vista. Además, el museo que se encuentra perfectamente al lado del templo de Komombo, es el museo dedicado al cocodrilo. Es decir, tenemos el templo dedicado al dios Sobek y dedicado al cocodrilo, y al lado tienes el museo donde se han podido encontrar varias cosas muy interesantes, como por ejemplo, vas a poder ver efectivamente los cocodrilos momificados que se encuentran ahí en exposición y son muy impresionantes. Impresionantes, como suelo repetir, pero es que llama muchísimo la atención. Por supuesto que vas a poder ver los cocodrilos del Nilo, que animales de 4 metros de largo momificados, es decir, su importancia era mayor en el Egipto antiguo. Vas a poder encontrar estatuas del dios Sobek que explican un poquito más estas deidades antiguas. Por supuesto, como dije, no es, según muchas personas, uno de los imperdibles. Es un museo que por supuesto no es el más grande de Egipto, pero es algo que te va a poder expresar o te va a enseñar mucho al respecto. Como recomendación, vayan a este templo. Además, el museo es gratuito con la entrada al templo y vale absolutamente la pena. Además, tienes un bar, tienes un espacio donde puedes capear el calor, tomarte un café o una bebida o lo que gustes, cosa que hicieron bastantes de los compañeros del viaje y la verdad es que lo pasaron muy bien mientras otros recorríamos sin cesar y con mucha emoción. Lo lindo de Egipto es que siempre vas a tener un lugar donde tomarte un café, siempre vas a tener un espacio donde capear el calor. Las condiciones durante nuestra estadía, según los egipcios, decían que era el mejor momento para viajar, agosto-septiembre, porque eran los meses más fríos. Y ustedes dirán, bueno, los meses más fríos, ¿qué significan? Pues significan aproximadamente 28 grados de calor y a la sombra. Y por supuesto que si estabas al sol, pues muchísimo. Muchísimo más. La sensación térmica siempre es superior. Así que bien, espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy. Es un capítulo un poco diferente. Es un capítulo que además muestra lugares que quizás no has escuchado nunca o que quizás no has pensado recorrer. Pero, como dije anteriormente, tanto el templo de Edfu cuanto el templo de Komombo son templos que vale la pena recorrer y que efectivamente este tiempo que les brindes te va a ayudar a poder entender mucho mejor la cosmovisión o la cosmología tanto del antiguo Egipto cuanto de los momentos ptolomeicos. Por lo tanto, les invito a que los conozcan y por supuesto espero haber generado en ustedes una inquietud. Les envío un abrazo grande, vamos a poder hablar un poquito más en los próximos capítulos y les cuento desde ya que se viene Asuán. Seguimos hacia el África subsahariana con múltiples detalles, con múltiples novedades, porque desde mi punto de vista se viene la cereza de la torta. Así que prepararse, nos vemos en el próximo episodio. Recuerden, estamos en Audio Viajes y si tienen deseo de conocer algunas fotos, videos y demás, pueden ir a mi Instagram @elfrancepu y por supuesto encontrar más detalles en nuestra página de Voyage Llama. Y claro que sí, les dejo la recomendación de nuestro guía en su Instagram @Mohamed Hassan. Lo encuentran en Instagram y bueno, si van a Egipto, pues a ojos cerrados con Hassan porque una recomendación muy buena y cada vez que escucho gente que ha ido con Hassan lo han pasado fantástico, así que es por eso que insisto con la recomendación. Este espacio no es pagado por Hassan Mohamed,
pero sí que en agradecimiento se lo debo. Les envío un gran abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.